Bueno, en este bloque nos vamos a meter con el tema de la inseguridad, a propósito de las encuestas, a propósito de lo que opina la calle inclusive también, ¿no? Estamos en comunicación con Orlando D'Adamo, que es el director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Orlando, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Bien, gracias por atendernos. A ver, arranquemos de lleno. ¿Cómo dio el resultado de esta encuesta? O de este informe, más que nada, más que encuesta. Yo lo redondearía con un dato inicial que es que no nos sorprendió. Y la segunda cosa que les diría es que me parece que es importante, que hace 20 años que hacemos esta encuesta desde el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. O sea que además tenemos la perspectiva de ver esto, que para un centro universitario es muy importante, con una enorme perspectiva de 20 años. Y la verdad no estamos sorprendidos de los resultados, que son, la verdad, bastante alarmantes. Ajá. ¿Y cuáles son esos resultados? A ver. Bueno, a ver, la gente considera, yo lo tengo aquí, que la inseguridad con respecto al año pasado aumentó un 38%, piensa que aumentó, y que está igual un 41%. Esto quiere decir, cuando dicen igual, que está igual de mal. O sea que tenemos un 79% de personas que está preocupada por el tema de la inseguridad. Y la inseguridad jamás abandonó el podio de las preocupaciones de los argentinos, más allá de alguna cuestión circunstancial, como evidentemente lo puede significar la pandemia. Nosotros acá tenemos unas placas que hemos replicado de ustedes a propósito del estudio, para acompañar obviamente la charla, y obviamente también con algunas imágenes. En comparación con 2020, ¿usted cree, en la pregunta que ustedes hicieron, que el delito aumentó? ¿Se mantiene igual o disminuyó? ¿No? Y ahí tenemos, aumentó. Y además está igual, que es lo que nos decía usted. Es igual de mal. Claro. Con lo cual tenemos un problema bastante serio, y les insisto en esto, es constante. Creo que solo un año en esa serie enorme de 20 años de mediciones, solo un año las personas dijeron que estaba igual, pero era igual de mal también, claro, ¿no? Como respuesta dominante. O sea que hay la sensación de que no se ha solucionado el problema. Además, otra cosa, hay que tener en cuenta algo. El año pasado, con la cuarentena cerrada, sí, obviamente que el delito va a disminuir. Con muchos políticos dijeron, disminuyó el delito. Y sí, ¿cómo no va a disminuir si hay menos gente en la calle y por ende los ladrones no tienen a quién robarle? Eso es una realidad. Evidentemente. Aparte, no nos olvidemos que se había controlado mucho los accesos a la ciudad, por lo tanto, los delincuentes no podían salir si querían escaparse con algún botín. Era una situación atípica. Yo lo que les puedo decir es una gran cantidad de años. La constante es esa. Y es una constante preocupante. Yo no sé si saben que el síntoma de los ataques de pánico era un síntoma que en Argentina hace 25 años atrás no era tan conocido ni frecuente, y ha aumentado enormemente en este último tiempo. Todos conocemos a alguien que sufre de ataques de pánico. Sí. Y la verdad, no digo que esta sea la razón, pero digo que un contexto social donde uno sale a la calle y tiene que tomar precauciones cuando va por un determinado lugar de la ciudad u otro, o si es oscuro, si es una mujer sola o si son chicos volviendo del colegio, todo esto configura una situación poco grata para la gente. Pero vos marcabas que a pesar de que ha pasado el tiempo siempre estuvo en el podio, ¿no? Imagino que junto con educación y trabajo. Pero la gente, a medida que fue avanzando, de alguna parte se resignó y cambió hasta los hábitos. Esto de no salir en ciertos horarios. Digo, empezaron a cambiar las costumbres, aceptando de alguna manera que no iba a haber un cambio. Naturalizando, como hacemos los argentinos con muchas cosas que no deberíamos naturalizar, ¿no? Ahí está la placa que ustedes están mostrando. Sí. El 72% ha modificado algún hábito, y me atrevo a decir que el que dice que no es porque ya lo modificó antes. A ver, ¿qué significa modificar hábitos? Significa menor vida social, temor a hacer cierto tipo de cosas, preocupación cuando los hijos salen de la escuela, entonces uno dice, bueno, si son pequeños los voy a buscar, me organizo con alguien. Ese es un contexto muy, muy ansiógeno, ¿no? A la gente esto, en algún lugar tenemos que pensar que cuando uno normaliza cosas que no son normales, le está dañando en lo personal. Por eso aludía a los ataques de pánico. Como los argentinos tenemos normalizada la inflación, solo por dar un ejemplo. ¿Sí? No es normal vivir con 50% de inflación. Que nosotros estemos acostumbrados es otra cosa. Yo digo, yo vivo en un barrio, ¿no? Barrio, a ver, de casas bajas, quiero decir. Todos vivimos en barrios. Pero digo, el hecho de que en un lugar así,
vos en un momento determinado de la tarde o de la noche, por ejemplo, fundamentalmente, suponete, hay alguien que está saliendo o por entrar a la casa, siente un auto, siente una moto y es... Sí, inmediatamente. ¿Qué viene ahí? Claro. Un auto. Bueno, y eso tal vez un auto que pasa, o ni siquiera porque sigue de largo en la esquina, o una frenada porque casi se chocan. Digo, no podemos vivir de esa manera. Y esto está reflejado en la encuesta que han hecho ustedes, en el informe que han hecho ustedes. E insisto, no es la primera vez que nos da este resultado. No, y que agrego, y esto tiene un costo emocional. Sí, claro. Es decir, no es normal vivir así. No es normal que vivamos preocupados cuando a alguna persona de nuestra familia le perdemos el rastro por un rato. Y eso que desde que existen los teléfonos móviles, el rastro uno lo sigue bastante mejor. Pero si no contesta el teléfono, si no nos contesta un mensaje de WhatsApp, y suponemos que tendría que haber llegado hace media hora, nos preocupamos. Bueno, no es bueno que nos pase eso. No, además, nos da miedo caminar por la calle, porque en definitiva también siempre vemos a alguien de frente o estamos pensando quién viene atrás que por ahí nos puede robar. Nos da miedo entrar, bueno, lo digo por mí también, pero me parece que es generalizado. Nos da miedo entrar a un cajero automático. Te dicen, no entras a un cajero. Es como, es todo peligro. Vos sabés que yo lo noto mucho, ahora lamentablemente no puedo, pero por trabajo solía pasar una buena parte del año en Madrid. Y la verdad, la gente circula con una tranquilidad que uno nota permanentemente. Hay cajeros que son directamente a la calle, que lo tenés en la pared externa del banco y cobrás el dinero afuera. Yo cada vez que lo veo me diría, esto en Buenos Aires sería peligrosísimo. Pero vos fíjate algo, la gente es muy irritable en Buenos Aires. Vos tenés alguna pequeña discusión y se empieza a armar algo que uno dice, pero por Dios, cálmense, no es para tanto. Claro. Eso no pasa en otros lados, porque vivimos con mucha tensión. Claro, yo siempre contaba que cuando fui a España en el 2018 también tenía el síndrome Argentina. Entonces íbamos a tomar algo y me guardaba en la campera el celular. Los anteojos y miraba para los costados. Pero hombre, ¿qué te pasa? Decía, no estás en Argentina. Perdón, me decían, no estás en Argentina. Y es verdad, y te das cuenta de la locura en la cual vivimos permanentemente. Sí. Y todos los que se van afuera, a distintas partes del mundo, no solamente en España. Por eso, también otra de las preguntas que han hecho ustedes es, ¿en dónde usted se siente más inseguro? No más seguro, más inseguro, ¿no? Sí, es importante, inclusive yo diría para que los gobiernos piensen dónde tienen que asistir más a la gente. Bueno, evidentemente ciertas zonas de la ciudad y la calle son las que lideran, seguidas del transporte público. Yo creo que en ese punto, nosotros lo encuestamos, hicimos esta pregunta hace un tiempo, la que voy a referirme ahora. El Metrobús ha marcado una diferencia bastante favorable, porque la gente se siente bastante segura en las zonas de Metrobús. Ahora, desgraciadamente, no todo el transporte público, por obvias razones, es el Metrobús, ¿no? Pero el transporte público y las zonas públicas de la ciudad claramente son donde uno siempre tiene miedo. A ver, vos en Buenos Aires te equivocás. A mí me pasó cuando me fui a vacunar hace poco y me equivoqué y fui a parar a un lugar en el cual me sentí particularmente preocupado, ¿no? Entonces, esto también hace a esa sensación de que siempre estamos en riesgo de que algo malo o a nosotros o a nuestros seres queridos les pueda suceder. ¿En qué periodo hicieron el informe o analizaron todo? Este informe, si no me equivoco, se terminó hace 2 semanas, te lo puedo decir con total precisión, porque tengo el dato acá, se hizo entre el 27 y el 29 de abril, de julio, perdón. O sea que esto tiene 10 días más o menos. 15 días, 20 días más o menos. Sí, en este tema no te hace mucha diferencia, porque esto es general. Lo que sí puede suceder, si hubiera habido un delito terrible, por ejemplo, la gente se pone más sensible respecto a las penas con los delincuentes, ¿no? Cuando pasan cosas graves que hieren la sensibilidad de la gente, asesinatos de menores, cosas cruentas, pero no sucedió, así que los datos siguen teniendo buena validez. Otra de las preguntas, ¿cuál cree que es la principal causa del delito? Y ahí la tenemos, ¿no? Bueno, el aumento de la pobreza y marginalidad del 32%. Y sí, evidentemente hay una policausalidad, es decir, la gente enumera temas, pero el aumento yo pondría el aumento del consumo de drogas, aumento de la pobreza y la marginalidad están entre el 30 y 32 cada uno. O sea que tenés el 62% te da una situación socioeconómica
que ha generado el aumento del delito. Yo le voy a dar un dato que como yo me dedico además a comunicación política, lo tengo muy presente. La primera vez que en Argentina se habló en una campaña electoral de narcotráfico fue en la campaña electoral de 2015. O sea, no era un tema que formaba parte de las campañas, se lo podría mencionar colateralmente. La llegada del narcotráfico, sumado al aumento de la marginalidad, cuando uno lee las cifras de la estructura socioeconómica de Argentina, bueno, evidentemente que de este resultado de la encuesta tampoco nos tiene que sorprender. Claro. Es muy grande, la verdad, es muy grande, digo, el espectro del tema de inseguridad, porque atañe a los miedos, atañe a lo que se ve en los medios, a lo que te cuenta un vecino, al tipo de barrio en el cual vivís, al robo que le pasó al vecino inclusive también, ¿no? Aun cuando no sea en la vereda de enfrente o en la misma vereda, sino en algún otro lugar, ¿no es cierto? Si le pasó a él, ¿por qué no me va a pasar a mí? Desconfías de todo el mundo, que te camina al costado, atrás, que paró en un auto, se está por bajar de algún vehículo, ¿no es cierto? La percepción de riesgo es algo que es subjetivo, pero que uno la sufre de la misma manera que casi que si le hubiera pasado el delito. Es decir, si uno sabe que robaron en el edificio de enfrente, sube su nivel de alarma. Sí, claro. Si uno sabe que a un ser querido le acaba de pasar algo, también. Entonces, la verdad es un deterioro muy importante y uno lo nota además en cómo ha cambiado, por ejemplo, la idea de que la imposición de una pena de muerte puede o no ser algo deseable. Cuando nosotros hicimos la pregunta por primera vez en el año 2002, creo que el 69% de las personas nos contestó que no quería saber nada con la pena de muerte y ahora los porcentajes están casi repartidos con un pequeño plus para los que la rechazan. Es decir, la gente empieza a desesperarse y a manotear cualquier solución a veces sin pensar demasiado en las consecuencias. O tiene conocidos o familiares cada vez más cercanos que le pasan las cosas y también contestan desde la bronca, ¿no? Desde ese lugar. O le pasó, o le pasó a alguien muy cercano. En este tema eso es clave. Inseguridad tiene un problema, que es que si uno muestra, como sucedió hace un par de años atrás, que los delitos habían bajado en Argentina, pero es una cifra que es muy difícil de comunicar, porque la gente la evalúa a la luz de lo que conoce que le sucede a su alrededor. Claro, es decir, si a mi abuelita le pega... Claro. Si a mi abuelita le pegaron una piña para sacarle la jubilación... Es la única estadística. Exactamente, esa es la estadística. Puedo decir, la verdad, como sucedió hace 3 años atrás, bajó el 30% la cantidad de homicidios, pero casi no lo podés decir, porque la gente no te lo va a creer, va a decir, ¿y a mí qué me dices si en la esquina mataron antes de ayer a alguien? Entonces es un tema de una enorme complejidad. Y por último, otra de las placas, justamente, y otro del sector de informes que han hecho ustedes, ¿cree que los distintos gobiernos en la Argentina, a propósito de lo que hablábamos, han desarrollado políticas públicas adecuadas para enfrentar los delitos? Bueno, la respuesta es muy contundente. Y como tanta, es 62% piensa que no. Y la pregunta que yo le haría a la gente que nos está viendo, ¿qué otra cosa podía llegar a contestar la gente? Sí, tal cual. Realmente. No, tal cual. ¿Qué otra cosa van a contestar? Si la verdad, quienes llevamos mucho tiempo viviendo en la ciudad, yo me crié en una ciudad donde cuando tardaba en volver del colegio era porque me había quedado jugando al fútbol en la placita. Claro. Sí, claro. Ahora, una mamá que su hijo yo tendría 8 o 9 años, volvía solo del colegio, más grande, 10 tendría, volvía solo del colegio y mi mamá lo que le preocupaba era que llegaba todo sucio con los zapatos rotos de haber estado jugando al fútbol. Ahora una mamá que su hijo se demora más allá de lo que tiene que demorarse en la vuelta del colegio, se aterra. Esa es la diferencia, como para que no contesten eso. Y además, otra cosa, todos los gobiernos, algunos más, otros menos, han fracasado en las políticas de seguridad. ¿Pero por qué fracasan? Porque todos los que saben de seguridad, los especialistas en seguridad, te dicen, una política de seguridad lleva como mínimo, no como máximo, como mínimo 10 años para poder verla plasmada. No 3 años, 4 años, 2 gobiernos, no. Son 10 años y después se van corrigiendo algunas cuestiones, pero siempre con la misma política de seguridad. No sesgada de ideologismo, no sesgada de política, la seguridad es una sola. El tipo que roba
es un chorro, un ladrón. Y tiene que ir preso. Y tiene que tener una condena. No hay vuelta. Ahora, si tomamos por otros caminos, otro análisis, y además no tenemos los elementos como para contrarrestar, para evitar que robe, no que robe hoy y lo condenamos, evitar que robe, porque hoy no se compran equipos, porque el equipo que se rompió se cambió por otro. Entonces, esto nunca va a salir adelante. Y esto es una realidad porque pasa en todo el mundo. Política de seguridad, no menos de 10 años. Las políticas públicas necesitan siempre un proceso de instalación, consolidación, para que después en serio podamos decir si sirvió o no sirvió. Yo te digo que hay cosas que a la gente le pegan mucho porque lo medimos en su momento. Por ejemplo, la liberación de presos masiva por el tema de la pandemia a la gente la puso particularmente mal. Y no estoy hablando de algún caso político, estoy hablando de gran cantidad de presos que fueron liberados porque en las cárceles podían contagiarse de COVID. En su momento, el batallón militante, lo preguntamos hace unos años atrás, todo lo bueno de tener tantos datos de tanto tiempo, pero le provocó un efecto a la gente terrible. Es decir, la gente le cuesta mucho entender que haya determinado tipo de actitudes frente a quienes delinquieron, porque entonces la sensación es como el tango cambalache, que da lo mismo cualquier cosa, y eso sí que es muy dañino. Bueno, pero uno de los resultados de la pregunta anterior venía un poco a eso. La gente descree que las condenas sean suficientes. Entonces, bueno, si no hay suficiente castigo, seguramente sigue existiendo el delito. Frente a esto de lo hago y no me pasa nada. Exacto. Mira, la impunidad es la peor situación social en la cual te podés encontrar si uno quiere que se cumpla alguna norma. Así, para que se cumpla una norma, uno tiene que dar por un lado el ejemplo, cumpliéndola, y por el otro lado, lo que tiene que suceder es que, evidentemente, el que la transgrede pague las consecuencias. Ahora, tenemos que entender que a la gente que le roban, por ejemplo, y ve que el preso sale a la media hora, es muy difícil explicarle que, bueno, que hay razones, porque muchas veces hay razones, porque evidentemente si el robo si no fue a mano armada, si es un menor, si no tiene antecedentes. Ahora, explicárselos a las personas que sufren delitos frecuentemente, como los comerciantes, por ejemplo, del conurbano, nunca lo van a terminar de aceptar. Para ellos lo que va a suceder es que da lo mismo tener un negocio y ganarse el pan todos los días con un negocio, con un kiosco, que salir a robar, porque total, al fin de cuentas, por 1 hora o 2 horas que pierden en la comisaría no les cambia nada. Claro, tal cual. Bueno, Orlando, muchas gracias. La verdad que es muy interesante el informe. Ya vamos a seguir hablando. Tal vez vamos a hacer un repaso de algún otro informe también importante o particular de ustedes. Porque esto está bueno lo que dicen ustedes. Ustedes tienen un gran archivo, además del archivo que deben tener en la universidad y además obviamente en el centro de opinión. Pero digo, ese archivo de encuestas para ver cómo fue la progresión en la Argentina de este tema y emparentado con debe ser muy interesante de analizar, ¿no? Así es, tenemos muchas preguntas que hacemos recurrentemente, esta es anual, pero por ejemplo también le preguntamos a la gente respecto de la transgresión de las normas, de la corrupción con cierta periodicidad, y hay datos curiosos para ver. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, gracias Orlando Adamo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y además es verdad lo que decía, ¿no? El tema de la libertad de los presos el año pasado por el presunto COVID. El presunto COVID, digo, había COVID, pero presuntamente los liberaban a todos. Hace pocas horas detuvieron a 2 estafadores, padre e hijo, que lo que hacían era poner una especie de traba en los cajeros automáticos para retener los billetes. Entonces vos ibas, ponías la tarjeta, hacías la operación, pedías el dinero y nunca salía el dinero, sí el ticket, como que se había hecho la operación. ¿Qué hacían? Estos tipos después sacaban esa tapita, cuando vos te ibas para hacer el reclamo, lo que sea, sacaban el dinero, volvían a poner la tapita para cagar a otro. La realidad es esta, cagadores. Y uno de ellos, los dos tienen pedido de captura, los dos, no uno, de los dos, padre e hijo. Uno de ellos tiene causas desde 2008 a esta parte, en Mercedes, en Mendoza, Capital Federal, en Martínez, en San Isidro, un montón. Bueno, y además otra cosa, uno de ellos había salido el año pasado por el tema COVID. Increíble. Y no pasa nada. Claro. Nos quedamos en... ¡Qué barbaridad! ¡Qué hijo! Y ahí quedó. Ahí es momento de actuar. Hay que actuar. Pero va. Cada uno en lo suyo. Bueno, André, cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo. Vamos a hablar de las casitas.